Ya que estamos en reflexiones de fin de año más que en cuestiones así muy informativas, pero bueno, alguna más tendré. Y hay un problema con la prensa libre que a mí me tiene preocupado. No sé si ustedes leen luego a estas personas que te dicen, bueno, mira, yo estoy en contra de Estados Unidos en general porque han cometido unas barbaridades horribles. Lo que hizo Estados Unidos en la guerra de Vietnam, lo que hizo Estados Unidos en Chile, la creación del golpe de Estado, la organización, el apoyo a la organización del golpe de Estado, porque en todo momento Pinochet y su banda de asesinos de uniforme están en contacto con la Embajada de Estados Unidos. Esto, claro, como Estados Unidos mantuvo a Somoza, como Estados Unidos mantuvo a la United Fruit en Centroamérica, etcétera, etcétera. Todas historias que tienen además mucho que ver con la Guerra Fría, insisto, porque terminan en 1990, esencialmente terminan en 1990. Eh, y bueno, tú dices, bueno, sí, es que todo esto es cierto, todo esto está documentado y por supuesto no se opone a este tipo de barbaridades. Si sabemos de una barbaridad que cometió el Reino Unido, por ejemplo, que Churchill estuvo a cargo de una acción, si no fue genocida, fue de un crimen de guerra brutal, un crimen contra la humanidad, pues sí, lo sabemos y nos indigna y nos enfurece, o sabemos lo que hizo Alemania cuando los aliados descubrieron pues lo que pasaba en los campos de exterminio, cuando empezaron a salir las informaciones, etcétera, etcétera. Pero no sé si se dan cuenta de que todo esto lo sabemos porque hay una prensa libre. Es decir, porque hay periodistas que se la han jugado, que han hecho su trabajo honradamente para informarnos de lo que estaba pasando. Es esa prensa libre la que ha destapado las barbaridades de Alemania y de Francia y de Estados Unidos y de Franco y del Reino Unido y de todos los países donde hay una prensa libre. No hay una prensa libre que te esté contando lo que está pasando, por ejemplo, en Turkmenistán, que vamos a hablar de Turkmenistán en unos días, en unas semanas en el canal, y de otros lugares así fantásticos y maravillosos donde no te enteras de qué pasa porque no hay una prensa. ¿Qué hizo Kim Jong-un? Se dice, hay rumores, pero como no hay una prensa libre en Corea del Norte, todos son especulaciones. No sabemos lo que hace en realidad. Cuando la prensa esta, prensa libre, que algunos dicen despreciar, pero le hacen caso, nos cuenta estas barbaridades que hace Estados Unidos. Yo recuerdo en 1974, el golpe de Chile es en 73, tengo 18 años. 74 ya leía yo libros donde se contaba cómo la Embajada de Estados Unidos y la AT&T, que era una compañía de telegrafía y telefonía en aquel entonces, se confabulan con los militares chilenos para dar el golpe de Estado de Chile. Y cómo además la Escuela de las Américas en Panamá, una escuela puesta por el ejército estadounidense, eh, enseña métodos de tortura a los militares que después en Paraguay, en Argentina, en Chile, en Brasil, cometerían una serie de atropellos aterradores contra un montón de seres humanos, a los que sometieron a los tratos más horripilantes que uno se pueda siquiera imaginar. Pero me enteré de eso por la prensa libre. Pero cuando esa misma prensa libre nos dice que Ucrania no está llena de nazis, o que no es cierto que todos los rebeldes sirios sean islamistas de Al Qaeda que han degollado a cristianos, entonces no le creemos. O estas personas no le creen. Cuando nos dicen lo que está mal en China o en Rusia, o en Cuba, o en Nicaragua, los mismos periodistas, los mismos medios que nos dicen lo que está mal en Guinea Ecuatorial con la terrible dictadura de Teodoro Obiang, cuando nos cuentan lo bestial que es Obiang, o cuando nos dicen las barbaridades que está cometiendo Israel en Gaza, hay un grupo de personas que les creen, pero esos mismos periodistas y esos mismos medios cuando te dicen lo que está mal en China o Rusia, o en Cuba, o en Nicaragua, no les creen, porque están al servicio
seguramente del gobierno de Estados Unidos o de Alemania, o de Francia, o de España, o de whatever. Los mismos que te contaron las otras historias que por supuesto creíste y en las cuales viste la documentación y dijiste, esto es cierto, ¿no? Son los medios que tiraron a Nixon con el escándalo de Watergate. Estamos hablando de una prensa, de unos señores que son periodistas y de unos medios de comunicación cada vez menos, por desgracia, que tienen un mayor compromiso con la realidad que con una visión ideológica, que se fueron sobre el hombre más poderoso del mundo. Un hombre que tenía en sus manos la posibilidad de destruir al planeta con armas nucleares, Richard Milhouse Nixon, que se lanzaron a la aventura de destapar un escándalo de manipulación electoral, porque el escándalo Watergate comienza, y mucha gente no lo sabe, en el hotel de Watergate, cuando se descubre a unos plomeros, entre los cuales había, por cierto, exiliados cubanos, que estaban tratando de sacar información del cuartel general del Partido Demócrata, que lo tenía en el Hotel Watergate, y poner micrófonos para enterarse qué iban a hacer los demócratas para que la gente de Nixon pudiera contrarrestarlos y garantizar que ganara las elecciones, que las ganó, por cierto. Este hombre, Richard Milhouse Nixon, que ya era presidente de los Estados Unidos en ese momento, cuando autorizó la operación, y que sigue siendo presidente después de unas elecciones que tuvieron ahí sus problemas, candidato era George McGovern, no tuvieron empacho en tirarlo. El mismo señor que hoy nos cuenta quién es Donald Trump, George Woodward. Pero ese mismo señor cuando nos cuenta que Putin es un agresor, un imperialista, no le creen. Creo que tenemos que reevaluar nuestra relación con la prensa libre. Sobre todo porque la prensa libre está en una situación verdaderamente lamentable y está en cuidados intensivos. Hay muy pocos medios de comunicación que no está definida su visión por una determinación de carácter ideológico. Nunca te va a contar nada malo de Podemos, el diario en España, o el Plural, o Público, cuyo propietario es uno de los grandes financieros, amigos y promotores de Podemos y de Pablo Iglesias, Jaume. Dios mío, he olvidado su apellido porque así soy. Jaume Roures. Pero nunca te va a hablar bien del gobierno, ni Vox Populi, ni The Objective, ni El Confidencial, ni el 20 Minutos, ni El Mundo, ni El Español, ni OK Diario, ni La Razón, ni el ABC. Todo lo van a contar de una manera tal que deje en mal al gobierno español. El gobierno español presenta una reclamación contra un juez y el titular es: Pedro Sánchez trata de zafarse de las acusaciones de corrupción haciendo una denuncia espuria contra el pobrecito juez, tan buena persona que es. Eso no está informando, eso está diciéndote que tienes que pensar. En Estados Unidos la situación no está mucho mejor. Fuera del New York Times, el Washington Post ahora ha cambiado de posición porque siendo propiedad de Jeff Bezos, uno de los beneficiarios del gobierno de Donald Trump, uno de los que ha puesto $1 millón para la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump, pues el Washington Post ha cambiado de ser un periódico enormemente serio a ser un periódico que está atendiendo a las necesidades ideológicas del señor Jeff Bezos. Del Wall Street Journal ni se diga porque es propiedad del mismo señor que es propietario de Fox News y así sucesivamente. En todos los países está pasando esto, en algunos más, en otros menos. Son muy pocos los medios fiables. Son muy pocos los medios que te cuentan la realidad y te dicen a partir de qué puedes generar una opinión en vez de qué opinión debes tener. Pero si los perdemos,
si los perdemos y si no aprendemos a diferenciar cuando nos están contando propaganda y no cuando nos están contando la verdad, tenemos un problema muy grave. Porque al final no sabemos qué es la verdad. Y si no sabemos qué es la verdad, somos lo más manipulable del mundo. Y mucho tengo yo en contra de quienes se han pasado la vida denigrando a la prensa libre cuando no contaba lo que ellos querían y luego aplaudiéndola cuando contaba lo que les gustaba. Han ayudado mucho a hacer este mundo peor.